A principios de los años 90, esta empresa estaba al borde de la quiebra. Las ventas de sus autos se redujeron a la mitad y su reputación icónica estaba en peligro. La línea de producción estaba parada y la dirección se vio obligada a llenarla ensamblando productos de la competencia. Los gigantes de la industria se relamían pensando en cómo comprarían a uno de los últimos fabricantes independientes de autos de lujo a precio de ganga. Y luego sucedió algo sorprendente. La nueva administración no solo logró resolver los problemas heredados, sino que convirtió la empresa familiar en un negocio increíblemente rentable. Tan rentable que sus dueños, representantes de la tercera generación de la dinastía, se convirtieron en multimillonarios. Tan rentable que la pequeña empresa prácticamente compró uno de los grupos automotrices más grandes del mundo. Y eso estuvo lejos de ser el primer milagro en la historia de Porsche. En su larga y en su mayoría gloriosa historia, hay hallazgos geniales de ingenieros destacados y la creación de un diseño que ha resistido la prueba del tiempo durante décadas. Hubo páginas oscuras en su historia, pero, al final, Porsche sigue siendo una leyenda. Hoy en día, Mappersdorf ya no existe. Este pequeño pueblo se ha convertido en un suburbio de la ciudad checa más grande, Liberec, que está cerca de la frontera con Alemania. Pero en una de sus calles todavía se encuentra una modesta casita blanca, adornada con un letrero que dice Anton Porsche. Esta es la casa natal de Ferdinand Porsche, el fundador del futuro fabricante de autos deportivos. Anton Porsche era su padre, dueño de un taller de hojalatería. La familia, que llevaba generaciones viviendo en Bohemia, así se llamaba entonces esta región, no era rica, pero tampoco se les podía considerar de las clases bajas urbanas. Eran artesanos sólidos, respetados por sus vecinos. El padre del pequeño Ferdinand llegó a ser capitán del cuerpo de bomberos voluntarios e incluso vicealcalde de la ciudad, es decir, la segunda persona más importante en Mappersdorf. Ferdinand Porsche debía continuar con el oficio de su padre, convertirse en maestro hojalatero. Pero el niño nació en una época de grandes descubrimientos científicos y uno de ellos lo fascinó especialmente. Por extraño que parezca, no era el automóvil. Carl Benz construyó su Benz Patent Motorwagen cuando Ferdinand tenía 10 años. A Mappersdorf, esas innovaciones aún tardarían en llegar. Por ahora, el joven Porsche estaba fascinado con la electricidad. Ferdinand era autodidacta. Asistía a cursos nocturnos en la escuela técnica local, pero nunca obtuvo una educación superior ni siquiera una formación técnica media en ingeniería. Por eso son aún más sorprendentes los logros que alcanzó después. Por ahora, su primer logro fue un generador eléctrico para su propia casa. La actual casa museo de Porsche en las afueras de Liberec fue el único edificio de Mappersdorf cuyas ventanas se iluminaban con lámparas eléctricas en vez de queroseno. El talento de su hijo convenció a Anton Porsche de aceptar finalmente su elección. En la familia reinaba una disciplina estricta, pero Ferdinand no quería ser hojalatero de ninguna manera. En vez de eso, se mudó a Viena, la brillante capital del Imperio Austrohúngaro, donde consiguió trabajo como aprendiz en una de las empresas energéticas locales. 4 años después, con apenas 22 años, se convirtió en jefe del laboratorio de pruebas allí. El genio ingenieril logró abrirse paso a pesar de su origen provinciano y la falta de educación y encontró su verdadero camino. En Viena, una de las metrópolis más grandes de Europa, Ferdinand Porsche vio por primera vez un automóvil de verdad. Cada vez había más empresas en Viena que experimentaban con carruajes autopropulsados. En 1898, Porsche cumplió 23 años y comenzó una nueva carrera en la empresa de Ludwig Lohner. Antes, este empresario se dedicaba a suministrar carruajes tirados por caballos a la corte imperial, pero supo ver a tiempo la llegada de un posible asesino de su negocio y confió en él. En la empresa de Lohner, Porsche encabezó una nueva área relacionada con su anterior perfil electrotécnico, la producción de autos eléctricos. Sí, Porsche empezó a trabajar en ellos 120 años antes de que realmente se pusieran de moda. Su primer automóvil, el Lohner Porsche de 1 tonelada, lo diseñó el ingeniero a los 24 años. Era una verdadera bestia, con una potencia de hasta 7 caballos de fuerza, una velocidad máxima de más de 50 km por hora y una autonomía de 50 km. Las ruedas delanteras eran impulsadas por motores eléctricos y la batería pesaba 410 kilogramos. Pero era un auténtico auto eléctrico, que una de las revistas técnicas de la época incluso calificó como una novedad sobresaliente. La revista no mintió. Su estreno en la Exposición Universal de París en 1900 causó sensación y vendió 300 copias. Bastante para aquella época. Sin embargo, era más caro que los modelos con motor de combustión interna, por lo que el primer modelo de Porsche fue adquirido principalmente por aristócratas y ricos industriales vieneses. Así, Porsche, sin saberlo aún, encontró el público objetivo de su futura empresa.
pero todavía faltaba mucho para crearla, mientras Ferdinand seguía siendo empleado de otros pioneros de la industria automotriz. Para Ludwig Lohner, el ingeniero aún tuvo tiempo de crear el modelo Sempervivus. Luchando contra la autonomía limitada de los autos eléctricos de principios del siglo XX, Porsche ideó combinar en un solo auto un motor de combustión interna y motores eléctricos. El Sempervada se convirtió en el primer automóvil híbrido del mundo. La siguiente vez que Porsche presentaría su híbrido sería hasta el año 2010, 110 años después. Y el inventor de este esquema revolucionario, ya casado, sigue construyendo su carrera. En 1906, deja a Lohner para irse a la filial austríaca de Daimler, donde finalmente empieza a perder el interés por la electricidad. A fin de cuentas, las tecnologías de esa época no podían ofrecer baterías ligeras y de gran capacidad. En cambio, la producción de petróleo aumentaba, la gasolina se abarataba y el motor de combustión interna superaba convincentemente a sus competidores. El siglo XX fue su siglo. En Austro-Daimler, Porsche ocupó los puestos clave de director técnico y jefe de diseño. Se encargaba de todo, demostrando el alcance de su talento como ingeniero. Autos deportivos de carreras, camiones de bomberos y ambulancias, motores de aviación, motores para dirigibles y, por supuesto, autos convencionales, así como equipo militar que en 1914 exigieron los frentes de la Primera Guerra Mundial. Su tren Lamper, diseñado para el ejército austriaco, causó sensación. Era un tren de carga capaz de moverse tanto por vías férreas como por caminos normales. El vagón motorizado estaba equipado con un motor de combustión interna y cada uno de los remolques tenía motores eléctricos adicionales. Es decir, los remolques eran autopropulsados. El tren Lamper, capaz de transportar hasta 30 toneladas de carga, impresionó a muchos por su innovación, pero especialmente quedó grabado en la memoria de un cabo austriaco llamado Adolf, quien lo vio en los campos. Esa impresión jugaría un papel importante en el destino de Porsche. Después de la Primera Guerra Mundial vino la disolución de los imperios. Se formaron nuevos estados y hubo un completo caos político y económico. Cuando la situación se estabilizó un poco, finalmente el director general de la sucursal austríaca de Daimler llamó la atención de la oficina central de la empresa. En 1923, Ferdinand Porsche se muda a Stuttgart. Ahí se convierte en director técnico y jefe del departamento de diseño de la ya unificada empresa Daimler-Benz. Coordinaba toda la actividad de ingeniería del grupo, pero ponía especial atención a los primeros superdeportivos con la estrella de 3 puntas en el cofre. En el año 28, los caminos de Daimler y Porsche se separan. La situación económica en Alemania empeoró. El fabricante canceló el programa de carreras y Ferdinand no estaba acostumbrado a ahorrar. Su nieto recordaba después, siempre decían que era el ingeniero más caro, porque no armaba el mismo coche durante años, sino que siempre lo estaba cambiando. Y eso salía muy caro. Durante aproximadamente un año, Porsche diseñó un convertible de lujo para la empresa austríaca Steyr, pero la Gran Depresión también la acabó. Porsche tomó esta situación de crisis como un impulso para finalmente dedicarse a su propio negocio. Regresó a Stuttgart y el 25 de abril de 1931 fundó la empresa Sociedad de Responsabilidad Limitada del Dr. Honorario Ferdinand Porsche para la fabricación de motores y vehículos y la prestación de servicios de consultoría. Ferdinand Porsche poseía el 70% de la empresa. Su socio fue su propio yerno, el esposo de su hija Luisa, el exitoso abogado vienés Anton Piech. Posteriormente, él se encargaría de todos los asuntos legales de la empresa. Para el papel de segundo socio invitaron al empresario y piloto de carreras Adolf Rosenberg, quien proporcionó la financiación necesaria. Porsche necesitaba el dinero. El inicio de los años 30 fue para Alemania una época de la crisis económica más severa. La empresa, donde el fundador reunió a muchos de sus antiguos compañeros de trabajo, sobrevivía con pedidos esporádicos hasta que en 1933 Adolf Hitler asumió el cargo de canciller del Reich, y apenas un mes después el Führer anunció el lanzamiento de un ambicioso programa para el desarrollo de la industria automotriz. Poco después también comenzó la construcción de las autopistas. Porsche vio esto como una oportunidad. Por primera vez conoció a Hitler en 1926 durante unas carreras de autos, pero en mayo de 1933 terminó en una audiencia con él en la Cancillería del Reich, donde el ex cabo austriaco recordó los innovadores trenes automotores desarrollados por Porsche que tanto lo habían impresionado durante la Primera Guerra Mundial. Hitler admiraba a Porsche. El Führer lo consideraba un genio, escribió Hans Mommsen. Si Porsche pensaba lo mismo de Hitler es otra cuestión. Su hijo Ferdinand, o Ferry, como le decían, afirmaba que en realidad no era así. Las opiniones políticas no tenían importancia para mi padre. Cualquier régimen que lo dejara crear le parecía bien o le era indiferente, escribió Ferry. Sea como sea, el fundador de Porsche vio la colaboración con Hitler como oportunidad de realizar una idea que tenía hace tiempo. Por primera vez, Porsche pensó en diseñar un automóvil compacto,
pequeño, pero accesible para la gente común todavía en los años 20. Mientras trabajaba en la empresa austríaca Austro-Daimler, uno de los accionistas de la compañía, que acababa de regresar de Estados Unidos, se acercó a Ferdinand. Le hizo al ingeniero dos preguntas sencillas. ¿Por qué siempre hacen los autos tan pesados? ¿Por qué no diseñar un auto pequeño y maniobrable, como lo hace Ford? Porsche realmente era un especialista en autos deportivos caros, sabía cómo hacerlos y por eso lo valoraban. En gran medida, su fama como ingeniero talentoso se formó precisamente por los autos de carreras. Eran muy visibles, a la gente le encantaban y el criterio era simple: si el auto gana competencias, es bueno. Pero la idea de un auto popular obsesionó a Porsche por más de 10 años. Intentó venderla varias veces, pero no lo logró por diferentes razones. Hasta el 33 encontró a un interesado, Adolf Hitler. Él exigió a los ingenieros alemanes que en 5 años crearan y produjeran un auto compacto de masas. A la par, debían construir una red de autopistas de alta velocidad nacional. Hitler criticó duramente a los industriales que pensaban que el automóvil era un artículo de lujo. El nuevo auto, cuya creación asumía el país, debía ser accesible. Su precio no podía superar los 1000 marcos alemanes. Debía ser un auto del pueblo, el Volkswagen. A los jefes de las compañías automotrices alemanas no les caía bien Ferdinand Porsche, especialmente en Daimler-Benz. Pero los prototipos del auto del pueblo de Porsche, que ya tenían esa forma característica que recordaba a un escarabajo de mayo, le gustaron al Führer. En 1938, en el corazón de Alemania, lejos de sus fronteras, comenzó la construcción de una enorme fábrica de autos que durante mucho tiempo fue la más grande del mundo. Junto a la fábrica, se fundó una ciudad donde vivirían los trabajadores de la empresa. Así nació el consorcio Volkswagen y la ciudad de Wolfsburg. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, no alcanzaron a poner en marcha la fábrica. Solo estaba parcialmente construida y, en vez de producir el auto del pueblo, empezó a fabricar su versión militar. La producción civil completa solo se estableció hasta 1946. El auto recibió el nombre de Volkswagen Escarabajo. Desafortunadamente, la colaboración de Porsche con Hitler no terminó ahí. Para ese momento, la compañía Porsche ya tenía su propia fábrica en Zuffenhausen, cerca de Stuttgart, donde producían vehículos militares. El 21 de junio de 1941, Ferdinand Porsche fue nombrado jefe de la Comisión de Armamento de Tanques. De la oficina de diseño de la empresa salieron proyectos de tanques propios. Porsche incluso presentó su propia versión del pesado Tigre. No fue aceptado para el servicio, pero más tarde, sobre su base, se produjo la instalación de artillería Ferdinand. Porsche entendía que, después de la derrota del Tercer Reich, los vencedores tendrían preguntas para él. En 1944 traslada la oficina de la empresa a la ciudad austríaca de Gmund y en julio de 1945 arrestan al jefe de Porsche junto con su yerno Anton Piech y su hijo Ferry, sus colaboradores más cercanos. Porsche sale en libertad en agosto de 1947. A los aliados les interesaban más las habilidades de ingeniería del diseñador. Los franceses planeaban utilizar sus conocimientos para revivir su marca Renault. Y de hecho, Ferdinand tuvo que asesorar a esa empresa. Mientras Ferdinand Porsche estaba en la cárcel, la empresa la manejaba su hija Luisa. En Gmund, Porsche fabricaba todo lo que lograba conseguir por encargo, desde cortadoras de césped hasta turbinas de agua. Una buena ayuda fueron los pagos por licencias por la producción del escarabajo en Wolfsburg. Volkswagen pagaba al despacho de diseño 5 marcos alemanes por cada auto producido. Tampoco perdió el tiempo Ferry Porsche, quien salió en libertad antes que su padre. La familia Porsche desmiente de manera convincente la idea de que el talento se pierde en los hijos de los genios. Fue precisamente Ferry quien diseñó el Porsche 356, el primer modelo que la empresa desarrolló, fabricó y vendió por sí misma. Y ese modelo resultó ser un éxito. En él, por primera vez, se definió la imagen reconocible de un auto deportivo pequeño que se volvió clásica para Porsche. Para ese momento, el negocio de la familia prácticamente se había dividido. La salud de Ferdinand Porsche se deterioró durante su encarcelamiento y él se fue retirando de los asuntos, incluso de los creativos. De hecho, Porsche, aunque sigue siendo una empresa familiar unificada, está controlada en partes iguales por 2 ramas de la dinastía. La primera son los Piech. Louise Piech, hija de Ferdinand, junto con su esposo Anton, se queda con Austria, donde construye un enorme negocio de concesionarios que prácticamente controla el suministro de todos los Volkswagen y Porsche en el sur de Europa. El hijo de Ferry se queda con Alemania. Él regresa a Stuttgart, donde en la antigua fábrica de Zuffenhausen comienza la producción del Porsche 356. El modelo cuesta 3 veces más que el escarabajo y casi lo mismo que el sedán Mercedes más caro, pero se convierte en un símbolo del milagro económico alemán y del regreso a la vida en paz.
¿Cómo se te ocurrió la idea de construir este automóvil?, le preguntaron una vez a Ferry Porsche. Para mí realmente era un pasatiempo. Diseñé un auto rápido para mí mismo, respondía él. El auto rápido para él mismo empezó a producirse en la primavera de 1950. Ferry planeaba vender 500 Porsche 356. Al final, se produjeron alrededor de 80.000. Los Porsche, pequeños pero llamativos y, sobre todo, rápidos, se convierten en un símbolo de éxito. Sus dueños se sienten parte de una especie de club exclusivo para personas independientes pero seguras de sí mismas. No es de extrañar que las primeras asociaciones de fanáticos de la marca surgieran ya en el año 52 y ahora hay cientos de ellas. El mundo conoció a la firma alemana el 30 de septiembre de 1955, cuando el legendario James Dean murió en un accidente conduciendo un Porsche 550 Spider. Se determinó que ni Dean ni Porsche tuvieron la culpa, pero muchos fanáticos del ídolo estadounidense empezaron a desear un auto deportivo de la misma marca. El Porsche 356 fue el primero, pero no el mayor éxito. Para los años 60, gracias a sus ventas, la empresa facturaba 100 millones de marcos. Nada mal para una marca que, 10 años antes, aceptaba pedidos de cortadoras de césped para granjeros austriacos. Pero la gama de modelos, basada en el diseño de Ferry Porsche de 1948, ya debía renovarse. Se esperó mucho tiempo una nueva presentación del fabricante, pero la espera valió la pena. El modelo demostró que el talento no se pierde ni en los nietos de los genios. El diseño, con líneas del escarabajo, fue creado por Ferdinand Porsche, el pequeño, nieto del fundador e hijo de Ferry, mientras que el motor lo desarrolló el joven Ferdinand Piëch, otro nieto del viejo Porsche e hijo de Louis. En el año 63, en el Salón de Frankfurt, Porsche presentó un automóvil cuya octava generación sigue produciéndose hasta hoy. Una auténtica leyenda con la que el propio nombre de la marca Porsche empezó a asociarse, el 911. El triunfo de este modelo, con el que se compararían todos los desarrollos posteriores de la empresa, parecía demostrar que la compañía estaba en buenas manos. La tercera generación familiar, con el 911, demostró con creces su idoneidad profesional. Para el año 72, la empresa facturaba 425 millones de marcos. Vendía 14.000 autos al año. Sin embargo, a principios de los 70, los representantes de la tercera generación dejan la empresa. Fue una decisión consensuada. Para entonces, las contradicciones entre los Piëch y los Porsche crecieron. Los primeros eran la línea mayor, pero carecían del apellido familiar clave. Para no ser rehenes de sus ambiciones, tras discutir, los herederos pactaron. Así, dieron a Porsche el impulso necesario para desarrollarse. En adelante, quienes lleven los apellidos Piëch y Porsche ya no ocuparán cargos directivos en el negocio familiar. La empresa la llevarán gerentes profesionales, formados internamente. Los primeros resultados de esta experiencia fueron paradójicos. Por un lado, la empresa superó con éxito las pruebas de los 70 y su crisis energética. Los autos deportivos debieron ser los más afectados por el aumento en los precios de la gasolina. Pero para 1980, la facturación del fabricante había crecido hasta 1.035 millones de marcos, triplicándose en 8 años. Por otro lado, los modelos desarrollados bajo la dirección de gerentes contratados resultaron, en el mejor de los casos, polémicos. El Porsche 914 fue un proyecto conjunto con Volkswagen, al igual que el Porsche 924. Incluso el potente modelo de carreras Carrera RS provocó reacciones encontradas e incluso una ola de indignación entre los fanáticos de la marca. Pero las ventas del modelo 911 iban bien. En los años 80, apostaron por este clásico renovado, mientras seguían experimentando con muchos modelos nuevos. Los ingresos crecían, pero el capital se invertía en desarrollo. Así, a inicios de la década, la compañía entró en una crisis. Las ventas de Porsche empezaron a caer ya a finales de los 80. Una empresa que antes era sumamente conservadora en cuanto a lanzamientos, terminó con una gama de modelos más amplia que la de algunos grandes consorcios. Se invirtieron enormes sumas en su creación, pero al mismo tiempo, el número de compradores disminuía. Si a mediados de los 80 Porsche producía 50.000 autos al año, para finales de la década esa cifra se redujo a la mitad. También fracasó el proyecto del equipo de Fórmula 1. No había con qué mantener ocupado el ensamblaje, así que la dirección de la empresa se vio obligada a ensamblar Mercedes de Daimler-Benz en Zuffenhausen. La fábrica de élite se degradó hasta el punto de ensamblar autos ajenos con solo un destornillador. A la sede del fabricante empezaron a llegar visitantes importantes, altos directivos de consorcios de Alemania, Italia, Estados Unidos y Japón. El mercado automotriz estaba lleno de rumores sobre la inminente absorción de la marca, que aún seguía siendo independiente.
La salvación tenía nombre, y ese nombre era Wendell Wedekind, ex jefe de producción de la empresa, a quien Piëch y Porsche nombraron como nuevo director general en el 92 en un último intento por salvarla. Wedekind resultó ser justo la persona indicada. En pocos años, redujo radicalmente los costos de producción auditando los procesos tecnológicos. Agilizó el ensamblaje, contrató consultores japoneses y depuró la gama de modelos. Y lo más importante, lanzó el Roadster Porsche Boxster, su nuevo y esperado éxito. Las ventas de este deportivo accesible rompieron récords. Sumado al clásico 911, para el año 98 Porsche facturó 5.000 millones de marcos. Los tiempos difíciles terminaron. Fue precisamente bajo Wedekind que Porsche se convirtió en la compañía automotriz más rentable del mundo. Es decir, entre todos los fabricantes, por cada auto producido, era la que más ganaba. El lanzamiento del modelo Cayenne en 2002, un nuevo proyecto conjunto con Volkswagen, trajo miles de millones de dólares. Con este modelo, la empresa entró al mercado de las SUV y abrió nuevos horizontes para sí misma. Resultó que justamente ese tipo de Porsche era el que esperaban los clientes en Europa del Este, Medio Oriente, Asia y América. Los SUV deportivos también los compraban los viejos fanáticos de la marca, pero ya como segundo auto. Para fabricar el Cayenne, incluso tuvieron que construir una segunda planta en Leipzig. El fabricante empezó a acumular enormes sumas de dinero. Pero la empresa decidió manejar ese dinero de una manera muy peculiar, incluso se podría decir arriesgada. En el año 2005, Porsche empezó a comprar acciones de su antiguo socio, el mayor consorcio automotriz del mundo. Una empresa que en realidad era pequeña decidió absorber a Volkswagen, una compañía 14 veces más grande en facturación y que producía 60 veces más autos. Probablemente habría sido una bonita historia sobre David venciendo a Goliat, de esas de las que se podrían escribir muchos libros de negocios. Para el año 2009, Porsche había aumentado su participación en Volkswagen hasta el 51%. Eso no era suficiente. Necesitaban el 75%, porque la participación bloqueadora la tenía el gobierno de Baja Sajonia, con el que tenían que acordar todas las decisiones administrativas. Pero Porsche no tuvo suerte. Esto se debió a la dirección de la empresa. Por años, las millonarias ganancias automotrices se invirtieron en la bolsa, comprando y vendiendo acciones de la misma Volkswagen. Esta especulación fue bastante exitosa. Le generaban a Porsche miles de millones adicionales. Volvían a invertirlos en opciones. Incluso los periodistas llegaron a llamar al fabricante de autos deportivos el fondo de cobertura más exitoso del mundo, para el cual el negocio automotriz se volvió secundario. Suponer que en 2008 estallaría una crisis financiera mundial era algo que los directivos de la empresa no podían prever, o tal vez esperaban lograr su objetivo antes de que eso pasara. No lo lograron a tiempo. El mercado de autos deportivos se desplomó junto con la llegada de la depresión económica. Muchos compradores potenciales pospusieron la compra de nuevos Boxster y Cayenne para tiempos mejores. Además, la empresa se quedó con enormes deudas adquiridas para comprar Volkswagen. No tenía con qué pagar los 10.000 millones de euros. Porsche se encontró en una situación sorprendente. Los bancos podían exigir el pago de las deudas en cualquier momento. Eso habría llevado a la venta de Porsche a un inversionista externo, y en ese caso la familia fundadora lo habría perdido todo. Pero, por suerte para Porsche, recibió la ayuda del gigante al que quería devorar, Volkswagen, que para ese entonces ya llevaba 2 décadas bajo la dirección de un viejo conocido, Ferdinand Piëch, el hijo de Louise Piëch y nieto de Ferdinand Porsche, quien en los años 60 desarrolló el motor para la primera generación del Porsche 911. Después de que los Piëch y los Porsche acordaron a principios de los 70 invitar a gerentes externos para dirigir el negocio familiar, cada miembro de la tercera generación de la familia se dedicó a lo suyo. Ferdinand Piëch se fue a Audi y ahí hizo una carrera brillante, pasando de ingeniero a director de la empresa de Ingolstadt. La marca y la empresa pertenecían a Volkswagen. Por eso, cuando el grupo matriz necesitó un nuevo director, invitaron a Piëch a ocupar ese puesto. Así fue como el nieto de Porsche llegó a liderar el gigante automotriz que, de hecho, había sido creado por su padre. Fue precisamente Piëch quien le prestó a Porsche su último gran servicio. Él aceptó comprarle al holding la fábrica y la marca Porsche por 8.500 millones de euros. Esto resolvió los problemas de deuda de la empresa familiar y les permitió salir de la arriesgada aventura con los juegos bursátiles. A la vez, Piëch dejó que Porsche mantuviera su independencia en el Volkswagen Group. Para cerrar esta brillante operación, hay un detalle más. El 53% de Volkswagen Group sigue siendo del holding Porsche, quedando bajo el control de la dinastía Piëch-Porsche. En fin, Porsche no logró absorber a Volkswagen. Al contrario, Volkswagen absorbió a Porsche, pero la familia mantuvo el control de ambos.
Simplemente, en este caso, la rama de los Piech encabezada por Ferdinand superó a sus primos de la rama Porsche y dejó claro quién manda en la casa. A Porsche le sigue yendo bien incluso 13 años después de esa fusión. Al finalizar esa crisis, los modelos Panamera, Macan y Taycan salieron exitosamente al mercado. El último se convirtió en el primer auto eléctrico de Porsche en más de 100 años. En 2017 se fabricó el Porsche 911 número 1 millón. Las ventas de la marca superaron los 300.000 autos al año. Se anunció la construcción de una nueva planta en Malasia. En 2022, aproximadamente el 12,5% de las acciones del fabricante se colocaron en la bolsa. La capitalización de la empresa se valoró en alrededor de 90.000 millones de euros. Después las acciones bajaron, pero los Piech Porsche, descendientes de ojalateros bohemios, se volvieron muy ricos y la creación del patriarca sigue siendo una leyenda. Pese a escándalos, crisis, fusiones y adquisiciones, al final de cuentas, eso es lo más importante para sus fieles compradores. Gracias por ver el video. Dale like a este video si quieres saber más sobre la historia de las empresas más grandes y sugiere en los comentarios tus temas para los próximos episodios. Y para terminar, 5 datos curiosos sobre Porsche. En su luna de miel a Niza, Ferdinand Porsche fue en un automóvil híbrido diseñado por él mismo. Eso sí, no se sabe qué distancia recorrió el coche con el motor de gasolina y cuál con el eléctrico. En 1932, invitaron a Porsche a la Unión Soviética para encabezar el proceso de creación de la industria automotriz. El ingeniero se negó porque pensaba que, a su edad, ya no podría aprender ruso. A pesar de su entusiasmo por la idea del auto del pueblo, el propio Porsche prefería los autos grandes y caros. En los tanques soviéticos durante la Gran Guerra Patria se instalaba la suspensión de barras de torsión de la empresa Porsche. El último Volkswagen Sedán, cuyo prototipo fue desarrollado en el despacho de Porsche, salió de la línea de producción en México hasta el año 2003. Se produjeron más de 21,5 millones de unidades. La imagen propuesta por Porsche resultó ser sorprendentemente duradera.